Yo les quiero invitar, hermanos, a que abran sus Biblias en el libro del profeta Malaquías. Profeta Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento. Y muchos recordarán que hace 2 meses iniciamos un estudio acerca de este libro del profeta, en el cual tratamos en esa ocasión el capítulo 1. Y en ese momento veíamos cómo, a pesar del pueblo pecar de diversas formas contra este Dios santo que los había amado, Dios les mostraba su misericordia. Y hoy continuaremos viendo el capítulo 2, cómo este pueblo, viendo la misericordia de Dios, se mantenía siendo infiel a Dios. Vamos a orar, hermanos, y así colocamos esta parte también en las manos de nuestro Padre. Dios, te damos gracias porque Cristo, Señor, está ante tu trono. Porque Cristo, Señor, es nuestro abogado. Porque Cristo Jesús derramó su sangre para limpiarnos de nuestra maldad, oh Señor. Te damos gracias porque tu Espíritu Santo mora en nosotros, oh Señor, y tú has hecho de nuestras vidas un santuario que dé gloria a tu nombre, oh Señor, internamente y externamente a los hombres que no te conocen. Señor, queremos que tú nos hables en esta mañana. Queremos que tu palabra llegue a lo más profundo de nuestro corazón y que si hay conductas en nosotros que han de ser cambiadas, que sea tu Santo Espíritu convenciéndonos y llevándonos en arrepentimiento, Señor, a confesar el pecado, a aceptar tu perdón y a vivir para la gloria de Cristo. Por medio de Él, de Jesús, te damos muchas gracias, oh Señor, y encomendamos esto en tus manos. Amén. Amén. Hermanos, bienvenidos a la era del cristianismo ateo. Bienvenidos a esa era. Hoy, precisamente en estos instantes, miles de personas alrededor del mundo están reunidos en un templo tal vez similar a este. Miles de personas están adorando al Dios de la Biblia. Miles de personas en este mismo instante probablemente están con manos levantadas o con rostros inclinados, proclamando: Dios, yo te amo. Dios, mi vida es tuya, te pertenece. Fuera de ti, Dios, nada deseo. Yo me rindo a ti. Entre otras expresiones que nosotros solemos decir en adoración a Dios. Y al decir que estamos en una era de cristianismo ateo, muchos automáticamente podrían asombrarse y pensar: Ismauri, pero eso es una contradicción. No puede haber un cristianismo ateo, porque el cristianismo, por definición, afirma y sostiene que hay un solo Dios, que este Dios subsiste en 3 personas y que la segunda persona de la Trinidad se encarnó para llevar a cabo la obra de redención. Y por su parte, los ateos afirman y sostienen que no hay evidencia alguna para creer en que exista un Dios. Pero aunque parezca y suene extraño, parezca inverosímil esta frase del cristianismo ateo, estamos en una era, hermano, de cristianos ateos, donde probablemente aquí dentro reunidos con nosotros hayan algunos. Y al decir que estamos en una era de cristianos ateos, hermano, yo pregunté en un grupo de WhatsApp donde hay hermanos que son estudiosos de la palabra, y yo hacía la siguiente pregunta: ¿cómo definirían el cristianismo ateo en la iglesia? Y un hermano respondió: creer mentalmente en Dios, pero negarlo en la vida diaria con una conducta en la que Dios no cuenta para nada. Otro hermano también respondió con lo siguiente: un cristiano que vive como si Dios no existiera, no confiando en Él, no creyéndole y no obedeciendo, pero que se congrega en una iglesia. Un artículo que yo leí en internet esta semana definía el cristianismo ateo de la siguiente forma:
Son cristianos que profesan creer en Dios, que acuden a los servicios religiosos, en tanto que viven como si Dios no formara parte de sus vidas. El cristiano ateo no lucha contra la existencia de Dios porque da por sentado que Dios existe, pero su fe naufraga en la duda y se desentiende de la adoración debida a su Creador. Y este mismo artículo daba la opinión de quien era un profesor de filosofía italiano llamado Giulio Giraldi, y este profesor dijo: llamaremos ateo no solo a todo aquel que niega la existencia de Dios, sino también a todo aquel que ha organizado su mundo mental sin tenerlo a él presente. Ese es un cristiano ateo, decía este filósofo. Y esta era de cristianos ateos, hermanos, es parte del preocupante deterioro social que vemos hoy en día en medio nuestro. Muchos que estamos llamados a ser sal y luz en medio de esta tierra, hemos desvanecido y la luz que debemos mostrar al mundo la hemos puesto debajo de un almud, como dice Cristo en Mateo capítulo 5. Porque los de afuera nos ven profesar a Dios, nos ven incluso predicar y proclamar acerca del Evangelio, pero no vivir en ese Dios que decimos profesar y creer. Y lo que estos pasajes de Malaquías capítulo 2 nos muestran, y que lo vamos a considerar en unos minutos, es que esto de servir a Dios, de incluso profesar a Dios y vivir a espaldas de Él, todo esto a la vez, no es algo nuevo. Ya estas personas del tiempo de Malaquías hacían exactamente lo mismo. Iban al templo, hacían sus sacrificios, vivían una vida de adoración, pero con sus hechos desastrosos mostraban todo lo contrario. Y siempre que se vive una vida de esta manera, hermanos y amigos, las consecuencias son las mismas. El ser un cristiano ateo es serle infiel a Dios. No puede haber un cristiano ateo. No puede haber un cristiano aquí en la iglesia y que mañana lunes esa misma persona que estaba adorando aquí con nosotros sea otra persona allá afuera. Y que le digan la famosa frasecita que muchos hemos escuchado: ¿y eso que es cristiano? La idea que estos pasajes claramente nos quieren transmitir, hermanos, y es lo que yo quiero que consideremos en esta mañana, es que la infidelidad a Dios y a su palabra trae graves consecuencias en todos los aspectos de nuestra vida. El hecho, hermano, de que usted muestre en medio del culto, en medio de la congregación, en medio del templo, una supuesta adoración a Dios, pero en su vida diaria usted vive contrario a esa adoración, eso traerá graves consecuencias a todos los aspectos de su vida. Miren, hermanos y amigos, si nosotros no reaccionamos a las advertencias que Dios nos hace para que le seamos fiel, a que nos arrepintamos de nuestro cristianismo ateo y volvamos a su palabra, a su ley, eso nos traerá graves consecuencias por ser infieles a Dios. ¿Y en cuáles aspectos de nuestra vida, hermanos, nos trae consecuencias? Miren lo primero, en un aspecto personal, en un aspecto individual. Lean conmigo del versículo 1 al versículo número 2, Malaquías capítulo 2. Versículo 1 dice: ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento: si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido porque no habéis decidido de corazón. Tal y como dijimos cuando tratamos el capítulo 1 de este libro, Malaquías se concentra en llevar la palabra de Jehová a los sacerdotes y al pueblo. Y con frecuencia solemos pensar que los sacerdotes del Antiguo Testamento solamente se cargaban de las cosas del templo, como los sacrificios, las ofrendas, las ceremonias. De hecho, en el capítulo 1, esta es la primera razón por la que Malaquías reprende a los sacerdotes.
Recordaremos en el versículo 6 del capítulo 1 que Malaquías reprende a los sacerdotes por palabra de Jehová porque la adoración que le estaban dando era una adoración inmunda. Le estaban llevando animales robados, animales cojos, ciegos, para presentarlo a Dios. ¿Por qué eso es para Dios? Porque Dios acepta cualquier tipo de adoración. No obstante, hermanos, otra función que era vital de los sacerdotes era el enseñar, el guardar y el aplicar la ley en sus propias vidas y en las vidas de todo el pueblo. En pocas palabras, ellos debían mostrarle al pueblo con palabras y con hechos cómo vivir siendo fieles a este Dios del pacto y a su palabra. Pero la infidelidad y el descaro de ellos llevó a Dios a darle un ultimátum. Por eso Dios le dice, si ustedes no oyen y si ustedes no se deciden de corazón a dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos. A lo largo de las Escrituras hay un principio espiritual que se cumple a carta cabal y que los sacerdotes y el pueblo habían violado y transgredido una y otra vez. Y ese principio es, yo honro a los que me honran, pero a los que me deshonran los tengo en poco. Y Dios está aquí hablándole a los sacerdotes conforme a su carácter. No es que Dios se le ha cogido con ellos. No es que Dios se ha vuelto a ellos medalaganariamente. Dios le está hablando conforme a su carácter porque Él es santo. Incluso si los sacerdotes accedían al arrepentimiento de corazón, Dios también actuaría conforme a su carácter, mostrándoles misericordias. Y este Dios que los ha amado a ellos de generación en generación y que es el gran Rey, temible es su nombre en toda la tierra, como dice el capítulo 1, les está brindando la oportunidad de que recapaciten y vuelvan su corazón hacia Dios. Pero si no lo hacían, Dios mismo les pasaría la factura. Dios le dice, yo enviaré maldición a ustedes y maldeciré vuestras bendiciones. Y es más, aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. ¿Y cuáles maldiciones enviaría Dios? Hermano, Dios actúa conforme a su carácter y a su palabra. Dios les había dicho siglos antes, de hecho, antes de ellos tomar la tierra prometida, en Deuteronomio, Dios les había dicho, capítulo 20, versículo 15, pero acontecerá que si no oyes la voz de Jehová para procurar cumplir sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, ¿qué sucederá? Que vendrán sobre ti estas maldiciones y te alcanzarán. Y maldito será tú en tu ciudad, maldito en el campo, maldito en la canasta y en tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas, y etcétera, etcétera, etcétera. Dios le dice, si ustedes son infieles, yo tengo que actuar conforme a mi palabra, conforme a lo que yo les he dicho de antemano. Hermanos y amigos, Dios siempre responde y responderá conforme a su carácter. Y un ejemplo de esto es una historia que todos conocemos, la historia de Jonás. Ustedes saben que Dios manda a Jonás a Nínive a predicarle, a decirle que si ellos no se arrepienten, iba a venir juicio sobre ellos. Jonás huye a Tarsis, Dios lo trae para su misión para Nínive. Pero es interesante ver que Jonás no quería ir a Nínive porque Jonás conocía a Dios. Y los ninivitas en ese momento eran una nación opresora contra el pueblo de Israel. Y Jonás le dice que yo sabía que si yo le predicaba y ellos se arrepentían, tú los ibas a perdonar. Porque Dios actúa conforme a su carácter. Dios envía juicio cuando tiene que enviar juicio, pero Dios también envía perdón y misericordia cuando tiene que enviar perdón y misericordia. Y de una manera similar, si los sacerdotes, y Dios se lo dice, se deciden de corazón a dar gloria al nombre de Jehová, Dios les iba a mostrar misericordia. Pero la constante obstinación de ellos les acarrió graves consecuencias. Ya ellos, de hecho, estaban sufriendo las consecuencias por su infidelidad. En el capítulo 3
versículo 11 de este mismo libro, Malaquías nos permite ver que sus vides, sus campos, donde tenían los árboles de uva sembrado, ya estaban siendo estériles, que las plagas ya estaban llegando y estaban devorando todos sus cultivos. Y por esta razón es que Dios le dice, yo los maldeciré vuestra bendición, y es más, ya yo las he maldecido porque ustedes no se han decidido de corazón, porque ustedes están mostrando un falso arrepentimiento, porque yo conozco el corazón de ustedes. Y luego le dice en el verso 3, capítulo 2, y he aquí yo os dañaré la sementera. Y la sementera tiene dos significados básicos. La sementera puede referirse al lugar donde el pueblo, los sacerdotes sembraban para sus cultivos, pero también puede referirse a la misma acción que ellos ejercían para sembrar. Y Dios lo que les está diciendo, miren, yo lo voy a poner a pasar hambre. Ustedes van a perder su sustento, van a perder su trabajo. Porque imagínense ustedes, hermanos, un pueblo que era agrícola, que vivía casi al 100% de lo que produjera la tierra, cuando Dios cerrara los cielos, porque las vidas estaban volviendo estériles porque no estaba lloviendo. Cuando Dios cerrara los cielos, se iba a sufrir hambre, escasez y crisis. Hermanos y amigos, ser infieles a Dios y a su palabra, aunque no lo veamos en lo inmediato, que nosotros pensemos, no estamos saliendo con la de nosotros, Dios no nos va a castigar nada. Tarde o temprano nos traerá consecuencias. Y si usted ha creído en Cristo como Señor y Salvador, usted es un sacerdote. Usted es una sacerdotisa del Señor. Por lo tanto, esta advertencia es para usted también. Estos sacerdotes y el pueblo a los que Malaquías se está dirigiendo nunca se declararon ateos. Esta persona de boca nunca dejaron de creer en Dios, ni de confesar a Dios. Ellos no se declararon como hoy en día, no, que yo soy un ateo, que yo soy un agnóstico, que yo sigo otra religión. No, estas personas continuaban llevando su vida de adoración muy campantemente. Es más, nunca se salieron del templo, y si lo traemos hacia acá, nunca se salieron de la iglesia, ni dejaron de hacer sus ceremonias. Estas personas servían y adoraban a Dios de labios, porque con sus hechos era otra cosa muy diferente. Eran hechos impíos. Y Dios estaba dispuesto a pagarles conforme a su impiedad. Miren lo que continúa diciendo el versículo 3. Luego de decir que Él dañará la sementera, Dios le dice, y os echaré al rostro el estiércol de vuestros sacrificios, de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con Él. Hermano, Dios los iba a poner a pasar vergüenza. Vergüenza. Este sería el más grande acto de humillación. Y aunque Dios está usando un lenguaje figurado, una metáfora, como le llamamos, Dios les está diciendo de una manera vívida que Él los iba a rechazar para siempre, que ellos serían inmundos. Así como los animales, como los restos de los animales que ellos sacrifican, que esos restos, los intestinos, donde está el estiércol, esos restos eran sacados fuera de los extremos de Israel y quemados. Asimismo serían ellos sacados juntamente con esa basura fuera del pueblo de Dios. Mira, hermanos, si usted solamente se pone la ropa de cristiano los domingos y los demás días usted vive, piensa, acciona y se comporta como un impío, usted será cualquier cosa menos un cristiano. Y no lo digo yo, es la palabra que lo dice. Si nuestra adoración que damos aquí, que brindamos aquí en el templo, no la vivimos allá afuera, hermano, usted y yo somos un hipócrita delante del Señor. Somos un infiel delante del Señor. Y esto, si no ha traído consecuencia a nuestras vidas, tarde o temprano las traerá. Porque dice la palabra que todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Vaya a ver usted que está sembrando. No obstante, tú tienes un gran sumo sacerdote, mi hermano, que está intercediendo por ti, que ha prometido lavarte, limpiarte, santificarte si tú te acercas a Él hoy en arrepentimiento y en fe.
porque Dios actuará conforme a su carácter. Debemos hacer un ejercicio mental, hermanos, un ejercicio consciente de meditación y oración para que el Espíritu Santo nos señale las áreas de nuestra vida en las que no estamos siendo fieles a Dios. Y que ese mismo poder del Espíritu que está en nosotros nos ayude a combatirlas y a llevar esas áreas a la fidelidad al Señor. Necesitamos orar como el salmista oraba en el Salmo 139, que él decía: examíname, oh Dios, y conoce si hay en mí caminos de maldad. Pruébame y conoce mi pensamiento. Si hay en mí un camino de perversidad, Señor, verifícame, porque yo mismo a veces no me puedo verificar bien. Y el salmista le decía a Dios: yo necesito que tú me señales dónde yo debo corregir y serte fiel a ti. ¿Dónde debo serlo? Debemos ser intencionales, hermanos, en procurar con diligencia presentarnos a Dios aprobado, como un obrero, como una obrera que no tiene de qué avergonzarse. Y esto, hermano, esto no quiere hablar de que usted está llamado a ser perfecto, porque eso es imposible, lo sabemos. Esto nos está llamando es a ser sinceros ante Dios, y que si hemos cometido un pecado, si estamos en pecado, vayamos en arrepentimiento de corazón, como dice el Señor, ante Él, porque Él actuará conforme a su carácter. De lo contrario, las consecuencias las veremos llegar en nuestro aspecto personal, tarde o temprano. Y además de traer graves consecuencias en un aspecto personal, hermanos, la infidelidad a Dios y a su palabra trae consecuencias en el aspecto social, con lo que tiene que ver de cara a las personas que nos rodean. Versículo 4 en adelante, continúa diciendo Malaquías: y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová. Porque de los labios del sacerdote, sí, ha de guardar la ley. Malaquías, de manera breve, hermano, en estos versículos, contrasta la reprochable conducta impía de estos sacerdotes actuales con el piadoso carácter de su antepasado Leví, con quien Dios había establecido un pacto sacerdotal. Muchos sabrán que los sacerdotes y los levitas vienen de la tribu de Leví. Fue la tribu que Dios consagró para que en representación del pueblo sirvieran las 24 horas en el templo, en todo lo que tenía que ver con la adoración del templo. Y la tribu de Leví mostró su compromiso con Jehová cuando Israel en un momento edificó ese becerro de oro allá a los pies del monte Sinaí y lo adoró. La tribu de Leví, hermanos, mostró su justicia mandando a eliminar a muchos de los que se habían descarriado en pos de ese becerro. Y de una manera similar, Finés, otro sacerdote que se habla de él en Números capítulo 25 de la tribu de Leví, actuó con decisión cuando los hijos de Israel empezaron a descarriarse y a fornicar en pos de las hijas de los moabitas y sus dioses. Y esa historia la vemos allá en Números capítulo 25. El Señor en ese momento elogió a Finés. Le dijo: yo haré un pacto contigo de vida y de paz. Y es precisamente las mismas palabras que Dios está utilizando para recordarles a estos sacerdotes impíos que el pacto con Leví, él lo cumplió cabalmente. Pero también el juicio que él ha prometido a estos sacerdotes impíos lo cumplirá cabalmente. Hermanos, imaginémonos si aquellos encargados de modelarle y enseñarle a Dios al pueblo eran los primeros corrompidos, ¿qué sería de la sociedad? Si aquellos que están encargados
a decirle, miren, así dice el Señor que debemos andar, así dice el Señor que nos debemos comportar, así dice el Señor que debemos adorar. ¿Qué sería de una sociedad donde hay pastores, líderes y creyentes en general, que estamos llamados a predicar y a modelar el evangelio de vida y paz, y muchas veces, en ocasiones, actuamos más impíamente que los impíos? ¿Qué sería de una sociedad así? Así como los sacerdotes eran mensajeros de Jehová, los cristianos tenemos la misma responsabilidad delante de los hombres. De hecho, la responsabilidad del cristiano es aún mayor. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 20 que nosotros somos embajadores en nombre de Dios. ¿Y usted sabe lo que es un embajador? Un embajador es una persona que va a un país extranjero a representar la nación de la cual él procede. Dios está diciendo a través de Pablo que usted y yo somos los representantes certificados de Dios aquí en la tierra. O sea, lo que usted haga va a beneficiar o afectar lo que se piense y se diga de ese Dios. Porque usted es su representante, y Pablo lo dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Pero esa predicación, Pablo la respaldaba con un testimonio de vida intachable. Un testimonio tal que Pablo era capaz de decir, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Eso es vivir una vida siendo fiel a Dios. Como dijo un comentarista, los buenos cristianos traen bendición a la sociedad y los malos causan caos. Porque en vez de acercar la sociedad a Dios, la alejan cada vez más de Él. Y no pensemos en sociedad, hermano, como de manera abstracta. La sociedad son tus familiares, son tus amigos, tu compañero de trabajo, tu compañero de universidad, el círculo de las personas que te rodean. La sociedad son aquellos que tal vez no te conocen o que tú no los conoces, pero ellos saben que tú vas a una iglesia y que tú dices ser cristiano. Esa es la sociedad a la cual estamos llamados a impactar de forma positiva a través de nuestra fidelidad a Dios, o la impactaremos de forma negativa causando caos cuando seamos infieles a Dios en medio de ella. Todos los creyentes, sin importar nuestra función en la iglesia, sea usted un pastor, sea usted un líder, sea usted un diácono o un creyente en general, debemos andar cada día y asumir cada día el compromiso que asumió el sacerdote Esdras cuando llegó al pueblo de Israel. Y aunque ese versículo de Esdras 7:10 se usa mucho para encomendar a los predicadores, a los pastores, a aquellos que han de predicar la palabra de forma pública, ese compromiso, hermanos, debemos hacerlo todos. Y miren, Esdras predicó unos 25 o 30 años que Malaquías y corrigió en su momento ese problema. Pero hermano, esto era un mal que estaba en la raíz. Los sacerdotes volvían y recaían. Pero Esdras, desde que llegó al pueblo, nos dice la Escritura que él había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová y para cumplirla. Hermano, estamos nosotros día tras día preparando nuestro corazón para ir a la palabra y decirle, Dios, háblame hoy y ayúdame a obedecerte. Eso fue lo que Esdras hizo. Dios preparó su corazón de una manera consciente para que él fuera a la palabra y obedecer la palabra. Y luego de cumplirla, continúa diciendo Esdras 7:10, y para enseñar a los de Israel sus estatutos y decretos. Miren cuál es el orden. Yo leo la palabra, yo obedezco la palabra de manera personal y yo la enseño, tanto en palabras como en hechos. Este compromiso debe ser asumido por todos aquellos que queremos ser fieles a Dios e impactar nuestra iglesia y nuestra sociedad de una manera positiva. Por todos aquellos que no queremos ni seremos parte de la era del cristianismo ateo. Los sacerdotes con su infidelidad estaban sumiendo la sociedad de su momento en un caos moral. Porque imagínese usted, hermano, cuando usted saca la palabra de Dios de cualquier lugar, lo único que queda es una anarquía.
Cada quien hace lo que bien le parezca. Y creo que hay una nación que se ha tomado como ejemplo en muchas ocasiones y lamentablemente es así. Estados Unidos fue fundada con valores cristianos. Incluso el eslogan, el lema de Estados Unidos es "In God we trust", en Dios confiamos. Pero Estados Unidos, de manera sistemática, ¿qué ha ido haciendo? Sacando a Dios de todos los lugares, de las escuelas, de las instancias públicas y privadas. ¿Y qué estamos viendo hoy en Estados Unidos? Oh, una crisis, no, porque eso fue por la pandemia, no, porque eso, mucha gente teorizando. No, mi hermano, lo que estamos viendo en esa nación es la consecuencia de haber sacado a Dios de su propia nación. ¿Cómo se refleja esa consecuencia? En crisis sanitaria, de salud, crisis económica. Lo mismo que Dios le dijo a los sacerdotes: si ustedes me son infieles, yo les enviaré las maldiciones, y aún vuestras bendiciones yo las maldeciré. Pero Dios le dice: si ustedes se deciden de corazón a dar gloria a mi nombre, yo también los voy a bendecir. Dice el versículo 8 de Malaquías 2: mas ustedes os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. Continúa diciendo el versículo número 10: ¿no tenemos todo un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestro Padre? En lugar de dirigir a muchos a la obediencia y al amor a Dios, habían hecho exactamente lo contrario. La consecuencia era que todo el pueblo ni los iba a respetar, ni los iba a escuchar, ni iba a creer en ellos cuando ellos predicaran acerca de la ley de Moisés. La sociedad tenía un sentimiento de rechazo ante los sacerdotes, porque con su ejemplo habían manchado la santidad de Dios. Tenía un sentimiento de antipatía ante ellos. Hermanos y amigos, la razón por la que el cristianismo ha perdido fuerza en muchas sociedades es justamente esta, porque muchos pastores, líderes y creyentes en general se han apartado del camino y al hacerlo han servido de tropiezo a otros. Es por eso que mucha gente, claro, eso no los excusa delante de Dios, porque la palabra de Dios es viva, eficaz y es verdadera. Pero mucha gente tiene un sentimiento de rechazo ante los cristianos porque han visto el mal ejemplo de otros cristianos. Es por eso. Lo mismo que estaba pasando con el pueblo de Israel, lo mismo pasa hoy en día. Es como si la historia se repitiera en nuestros tiempos modernos. Muchos pastores, líderes y creyentes en general han estafado y engañado a otros. Y usted ha escuchado reportajes, y yo también. Muchos pastores, líderes, creyentes en general, ante la sociedad son mala paga, son chismosos, son calumniosos, son indiscretos. Buscan su propio beneficio a costa de atropellar en el camino a otros. Y si seguimos, los malos ejemplos son interminables. Y hay uno que vamos a ver, hermanos, a continuación, que es el peor ejemplo de todos, que lo veremos en unos minutos. Malaquías llama a los sacerdotes y al pueblo a la reflexión. Malaquías le dice: ¿no tenemos todo un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? O sea, si Dios es nuestro Padre, eso quiere decir que nosotros somos hermanos. Y lo natural entre hermanos es que nos llevemos bien, que seamos fieles el uno al otro, que nos amemos, que nos respetemos el uno por el otro. Dios era su Padre, hermanos. Y ya esto Malaquías se lo está repitiendo, porque en el capítulo 1 ya Dios se lo había recordado cuando les dijo: el hijo honra al padre, el siervo honra a su señor. Y Dios le dice: si yo soy su padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy su señor, ¿dónde está mi temor? Malaquías repite la misma idea. Dios es nuestro Padre. Y un pueblo que está llamado a ser luz a las naciones por su fidelidad a Dios,
en este preciso momento estaba inmerso en una infidelidad a Dios y por ende a su prójimo y a todas las naciones. En la actualidad, hermanos, la iglesia es el cuerpo de Cristo y Dios es nuestro Padre. Y Jesucristo ha comprado y redimido a personas de toda tribu, lengua y nación para hacer de nosotros un reino de sacerdotes y que la presencia del Espíritu Santo esté en medio nuestro. Esa es la realidad nuestra como iglesia de Cristo. Por tanto, es inconcebible que en una misma iglesia hayan hermanos que sean enemigos y que sean desleales los unos a los otros. Eso es lo que Dios le dice. Reflexionen, ¿no nos ha creado un mismo Padre? ¿No nos ha redimido un mismo Señor? Si Dios es nuestro Padre y nosotros formamos parte de un mismo cuerpo, es inconcebible que un miembro de un cuerpo esté enemistado con otro miembro del mismo cuerpo, o que sea desleal, que lo engañe a un miembro del mismo cuerpo. En la iglesia, que es nuestro aspecto social más cercano, y en la sociedad en general, debemos vivir a la altura de nuestro llamado como Cristo, ¿no? Así lo ha dicho. Y esto es posible, hermano. Esto es posible. Porque si tú has creído verdaderamente en Cristo como Señor y Salvador, el Espíritu Santo está en ti. Por eso es posible vivir la vida cristiana. Hermano, tú tienes la capacidad de ser fiel a Dios. Tú la tienes. Tú lo que tienes que decidirte de corazón, como Dios les dijo, a serle fiel, pero tú tienes la capacidad de serle fiel a Dios. Porque Dios en este nuevo pacto ha derramado su Espíritu en todos aquellos que han creído en Cristo Jesús. Y es el Espíritu Santo lo que nos mueve a nosotros a obedecer y a serle fiel cada día a nuestro Dios. Sí, mi hermano, tú también tienes la capacidad de perdonar, de ser fiel en medio de una sociedad infiel. Tú tienes la capacidad de dejar de pecar, sea cual sea tu pecado. Tú tienes esa capacidad. No porque esté en tus fuerzas, sino porque la presencia del Espíritu Santo está en ti. Tú tienes la capacidad de tomar decisiones radicales en esas áreas donde tú estás consciente que no estás siendo fiel a Dios. De decir hasta hoy. Tú tienes esa capacidad, hermano querido. Tú tienes la capacidad de ser un sacerdote y una sacerdotisa que den gloria al nombre de aquel que es el gran rey, como Dios identifica en este libro de Malaquías. Y hasta aquí hemos considerado, hermano, cómo la infidelidad a Dios trae graves consecuencias, tanto en nuestro aspecto personal, trae maldición a nuestra vida, pero también en el aspecto social, trae desorden, trae enemistades, trae engaños en medio nuestro. En tercer y último lugar, hermano, también esto traerá consecuencias en el aspecto familiar o en el aspecto matrimonial. El tema que Malaquías va a abordar a continuación, a partir del verso 11, es uno de los temas más delicados de todo el libro, porque abordará el tema del matrimonio. Todas las sociedades están compuestas por familias, eso lo sabemos. Eso es enseñanza básica. Y las familias a su vez están compuestas por uniones matrimoniales y lo que hoy también se conoce como unión libre, aquellos que están unidos pero no están casados ante la ley. Están compuestas por un hombre y una mujer y estos procrean hijos que perpetúan la sociedad. Ahora bien, debemos ser claros y tajantes en decir que la única unión que Dios ha creado y ha establecido desde el principio es el matrimonio entre un hombre y una mujer, de acuerdo a las normas legales de cada cultura. Esa es la única unión que Dios aprueba y que tiene la bendición de Dios en ella. La Biblia de Estudio de la Reforma establece lo siguiente, hablando del matrimonio. Abro cita. El matrimonio ha de ser una relación exclusiva entre un hombre y una mujer, en donde los dos se convierten en una sola carne y son unidos física, emocional y espiritualmente. Está destinado a durar toda la vida. La unión está asegurada mediante un voto sagrado y un pacto y es consumada por la unión física. La ley de Dios circunscribe el significado y la legitimidad del matrimonio.
La Escritura registra solo dos situaciones en las cuales el acuerdo puede disolverse: la infidelidad o el abandono. El mismo Señor Jesús en Mateo 19 abordó el tema del matrimonio y lo reivindicó diciéndole: Dios los hizo uno desde el principio. Los hizo uno. Ahora, hermanos y amigos, en una sociedad donde no se toma en serio a Dios y a su palabra, no hay razón para hacer profano algo tan sagrado. O sea, si uno no toma en cuenta a Dios y a su palabra, no hay razón para tú casarte hoy y divorciarte mañana. Si no es por Dios y su palabra y uno serle fiel a Dios. Versículo número 11, Malaquías 2. Prevaricó Judá. Y en Israel y en Jerusalén se han cometido abominación. Oh Dios, ¿y cómo así que prevaricó? Sí, que ellos, estando conscientes de lo que Dios demanda, pecaron adrede, como de maldad. ¿Y cuál fue la abominación, Dios, que ellos cometieron? Porque Judá, continúa diciendo el versículo, ha profanado el santuario de Jehová, que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Dios, en reiteradas ocasiones, les había dicho a los hijos de Israel que ellos debían darse en casamiento solamente con las hijas de Israel, no con naciones extranjeras, ni con mujeres de naciones extranjeras, porque el hacerlo, la adoración al Dios verdadero, se corrompería. Hermanos, si tenemos que pensar, wow, ¿por qué Dios era así? ¿Por qué Dios no permitía que uno se casara con otra de otra nación? Hermano, es que cada nación tenía sus dioses. Eran dioses falsos, pero tenían sus dioses. El hecho de un israelita casarse con una mujer extranjera significaba asumir la adoración a ese Dios falso que esa mujer seguía. Significaba criar los hijos ante la adoración de ese Dios falso que iban a salir de esa unión matrimonial entre Israel y una mujer, entre un hombre de Israel y una mujer pagana, o viceversa, una mujer de Israel y un hombre pagano. Cada nación tenía sus dioses. Eran falsos, pero eran sus dioses y ellos los seguían y tenían formas extrañas de adorarles. No se estaba dando en casamiento simplemente, hermano, con la persona. Usted se estaba casando con la cultura, con la cosmovisión y con los dioses de esa persona. Y cada vez que los israelitas se dejaban persuadir por mujeres de otra nación, el furor de Jehová venía sobre ellos. Unos años antes de Malaquías, tanto Esdras como Nehemías, al llegar al pueblo, se toparon con la misma situación. Sacerdotes, levitas, pueblo en general, ellos se estaban casando, mire, con la que le hiciera ojito bonito de cualquier nación. Eso no, porque ya la ley de Jehová no importa. Ya la ley de Jehová no importa. Al parecer esa situación se había normalizado en el pueblo. Usted se podía casar con quien usted le diera la gana. Y los sacerdotes, quienes estaban llamados a corregir el pueblo conforme a la ley de Dios, fueron los primeros en prevaricar contra el Señor. Es tanto así que mencionan tanto Esdras como Nehemías que ellos se toparon con esta situación, se enfurecieron, tuvieron celo por la palabra de Dios, le dijeron, miren, divórciense ahora mismo, porque no es a eso que los ha mandado Dios. ¿Por qué? Porque sus hijos, los hijos que ellos habían tenido esas relaciones, estaban ya comenzando a adorar a los dioses paganos. Incluso dice Nehemías que ya sus hijos hablaban lenguas extranjeras, ya ni hablaban el hebreo, ya tenían otros idiomas, otras costumbres, otra forma de ver la vida. ¿Y de qué se trataba esta prevaricación del pueblo? Que de una manera consciente e irresponsable estaban profanando el santuario de Jehová al casarse con otras mujeres de naciones paganas. Y cuando aquí se habla del santuario de Jehová que él amó, no está aludiendo al templo físico que ellos tenían en ese momento. Está haciendo referencia al cuerpo de ellos. Hermanos, el hecho
de usted cometer algún pecado sexual, usted está haciendo una profanación, es a Dios mismo. ¿Por qué? Porque Dios dijo en Deuteronomio 7, versículo 6, tú eres un pueblo santo para Jehová. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser ustedes, no por ser vosotros más que los pueblos que Jehová os ha querido o os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová los ha amado. El cuerpo y el alma pertenecen al Señor, como también nosotros en cuerpo y alma pertenecemos al Señor. Y es por eso que Pablo en 1 Corintios capítulo 6 es tan explícito en decirnos huir de la fornicación. O sea, salgan corriendo donde huela pecados sexuales, nos dice la misma escritura. ¿Por qué? Porque cualquier otro pecado que se cometa, dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y Pablo dice, luego de ahí, prácticamente lo mismo que dice Malaquías: o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no soy vuestro, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. No hay nada que destruya más rápido a un matrimonio, a una familia, a una sociedad, que el pecado sexual de uno de los cónyuges. Cuando un hombre o una mujer consuman un adulterio, ya hace rato, hace semanas, hace meses, que le estaba siendo infiel a Dios ante todas las cosas. Y este es el ejemplo de Israel. Su infidelidad a Dios constante y a la palabra de Dios hace mucho tiempo que ya estaba. Lo del adulterio que Malaquías está abordando a esto, ya esto es solamente como la cereza del pastel pecaminoso que ellos estaban haciendo. Porque ya hace mucho tiempo que ellos venían siendo infieles a Dios de manera adrede, como uno dice, apota. Y eran tan cínicos ante Dios que en compinche con sacerdotes corruptos se atrevían a llevar ofrendas a Dios y hasta a llorar delante del altar de Dios, diciéndole: Dios, perdóname. Dios, yo sé que he pecado, pero perdóname, que tú eres bueno. Pero no era un arrepentimiento de corazón. La sentencia ya estaba dictada por Dios. Por eso Dios le dice, versículo 12 una vez más: Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas ustedes dirán: ¿y por qué, Dios? Dios, ¿por qué tú no puedes aceptar la ofrenda que te traemos si es una ofrenda de expiación? Si es una ofrenda en representación de que estamos arrepentidos. ¿Por qué, Dios? Dios le dice: porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual tú has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Dios mismo era el testigo principal del pacto matrimonial que estos hombres habían contraído en su juventud. Sus esposas eran las compañeras de vida de su juventud, las que habían escogido para compartir tanto las alegrías como las tristezas de la vida. Y estos hombres estaban repudiando a sus mujeres, le estaban dando carta de divorcio a sus mujeres por cualquier quítame tapaja, pero con su segunda intención, para poderse casar con una mujer pagana. Ellos iban donde el juez o donde el sacerdote y les decían: miren, esta mujer y yo tenemos incompatibilidad de caracteres, así que yo me quiero divorciar. Y el juez y el sacerdote corrupto accedía a darle carta del divorcio. Y la reprensión continúa, hermano, en el versículo 15. Dios le dice, hablando del matrimonio: ¿no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu?
¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestros espíritus y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Este versículo 15, hermano, es el más difícil de interpretar de todo este libro. Pero de manera sencilla y práctica, a lo que hace referencia este versículo, cuando dice, no hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu, hace referencia al Génesis, cuando Dios proveyó una mujer para Adán, escúcheme bien, una mujer para Adán, pudiendo haber llevado a cabo cualquier otro plan que él hubiera querido. Dice el comentarista John MacArthur, que muchos conocemos, él lo interpreta y lo dice de la siguiente forma. Aunque Dios tenía el poder del Espíritu para dar vida y pudo haber dado a Adán varias esposas, Él creó una sola para él con el propósito de levantar una descendencia para Dios. El propósito del matrimonio desde el principio era unir un hombre y una mujer para que estos procreen y multipliquen la imagen de Dios en toda la tierra. Y es por el hecho, hermanos, de que estamos unidos con nuestros cónyuges ante Dios en una sola carne, que debemos ser fieles a Dios y a nuestro cónyuge, porque ya no somos más dos, Él nos ha hecho uno. Usted ha visto cuando se pegan dos maderas con cola, que usted la pega y la sujeta bien, que esas dos maderas ya dejan de ser dos maderas por separado, ya ahora se vuelven una sola madera. Cuando usted trata de despegar esas dos maderas, ambos sufren, ambos pedazos sufren, aunque un pedazo sufre más que el otro, pero ambos sufren. Es por eso que dice la palabra que Dios repudia el divorcio. ¿Por qué? Porque trae desgracia, trae un desequilibrio en la familia y en la sociedad que rodea a esa expareja de esposos. Hermanos, pensemos por un momento las consecuencias en el aspecto familiar que estaban causando estos divorcios. Imagínese usted, el pueblo de Israel, un hombre tenía casado, 20 años con su mujer, ya tenían 3 o 4 hijos. Este hombre ya amaneció de la noche a la mañana, vio una mujer extranjera y le dijo que se quiere divorciar de la mujer de su juventud porque ya está media viejita, vio una carnita nueva. Buscaba cualquier quítame tapaja para divorciarse. Era así que estaba funcionando la cosa. Se divorciaba, traía inestabilidad en la familia, las mujeres entonces se quedaban desamparadas porque en ese tiempo una mujer divorciada, hermano, no era como ahora. La mujer hoy en día puede seguir haciendo su vida prácticamente normal, pero en ese tiempo la mujer dependía al 100% del hombre. Y una mujer divorciada en ese momento y con hijos era una situación bien complicada. Esta porción nos deja, hermano, una gran advertencia para nosotros. Debemos de velar por nuestros matrimonios. Debemos de fortalecer nuestros matrimonios cada día con la palabra y la oración. Esposo, esposa, tú debes procurar ser fiel a Dios en cada momento para cuando lleguen las ofertas del diablo, las tentaciones, o cuando tu propia carne se quiera revoltear, tú puedas rechazarla con firmeza desde el primer momento. Pero eso tú lo podrás hacer a medida que tú vas acercándote cada día más a la palabra, en oración y en una buena comunicación y comunión con tu esposa. Con tu esposa. Dios nos ha dejado esta porción aquí, hermanos, tan clara para nosotros santificarnos de manera personal, santificar nuestro matrimonio, santificar la descendencia de nuestro matrimonio a nuestros hijos. Porque lo que más afectaba no era simplemente que se divorciaban y se casaban, era que al casarse con otra mujer pagana, se estaban casando con otros dioses paganos, con otra forma de ver la vida, con otra cosmovisión. Por lo tanto, la adoración al Dios verdadero se corrompía
cada vez más. Pero esta porción la tenemos aquí como ejemplo para que usted y yo podamos ser fieles a Dios y evitemos esos malos ejemplos que esos sacerdotes y todo el pueblo en general estaban dando ante Dios mismo. Primera de Corintios 10, ¿qué nos dice? Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron, ni seamos idólatras, como algunos de ellos, ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 20,000, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos tentaron al Señor. Estas cosas le sucedieron a ellos como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Estas cosas están escritas para que usted y yo cuando la leamos, usted diga, yo tengo que serle fiel a mi esposo, a mi esposa, yo tengo que serme fiel a mí, a Dios, ante cualquier oferta del diablo, cualquier tentación, ante mi propia carne. Yo debo ser fiel al Dios que me ha comprado, porque mi cuerpo, yo le pertenezco al Señor. Ninguno vive para sí, dice Pablo ya. Cada uno vive para aquel que murió y resucitó por ellos. Vivimos para Cristo, hermano. Quiero dejarles con unas palabras finales. Como ya hemos considerado, hermanos, ser infieles a Dios y a su palabra nos acarrea toda clase de desgracias personales, sociales y familiares. Ser infieles a Dios y a su palabra es ser parte de esta sociedad imperante de cristianos ateos. Así que debemos decidir de corazón agradar a Dios aquí adentro y allá afuera también. Que nuestra adoración no sea solo de labios, sino de hecho y en verdad. Porque el Señor está buscando, le dijo a la mujer samaritana, adoradores que adoren, no aquí, allá, no, adoradores que vivan, que adoren en espíritu y en verdad. Y el día que fallemos, hermanos, porque vamos a fallar, vayamos corriendo ante el trono de la gracia de Dios. Nos arrepintamos, nos pongamos de pie nuevamente y sigamos la carrera que tenemos por delante, confiando en el poder del Espíritu que está en usted y que está en mí. Hay una frase que desde que yo la conocí, he tratado de aplicarla cada día de mi vida, en cada cosa que hago. Y esta frase se la voy a regalar. Muchos tal vez la conocen. Esa frase es coram Deo. Y lo que significa de manera sencilla es en presencia de Dios. Coram Deo captura la esencia de lo que es la vida cristiana. Vivir coram Deo es vivir toda la vida consciente de que estamos en la presencia de Dios. Yo estoy trabajando y Dios está ahí trabajando conmigo. Yo estoy chateando y Dios está ahí chateando conmigo. Yo estoy viendo algo y Dios está ahí a mi lado viendo lo que yo estoy viendo. Es vivir consciente de la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios y para la gloria de Dios. Vivir en la presencia de Dios es entender que lo que sea que hagamos y donde sea que lo hagamos, estamos haciéndolo bajo la mirada continua de nuestro Dios. Vivir toda la vida coram Deo es vivir una vida de integridad. Es lo que somos aquí, somos allá afuera. Lo que yo soy en mi casa, lo soy en mi trabajo, lo soy en cualquier lugar donde yo me mueva. Es una vida de plenitud que encuentra su unidad y coherencia en la majestad de Dios. Hermanos, coram Deo, delante, en la presencia de Dios. Vivir continuamente consciente de que Dios está observando lo que yo hago. Esa es la gran esencia de la vida cristiana. Y se puede vivir así. Se puede. Porque el Espíritu Santo está en ti. Por eso se puede vivir así.